hay palabras que tienen un peso, ¿no? Como viene a ser la depresión, cáncer. ¿Qué poder tiene esa palabra? ¿Qué impacto tiene en nuestra mente? ¿Y cómo podemos quitarle peso a ese tipo de palabras, ¿no? Es todo un problema, como decía antes, de autosugestión. Entonces, si la palabra muerte, si la palabra cáncer, si la palabra, no sé qué, yo qué sé, separación, desengaño, si son palabras que producen un efecto negativo importante en la cabeza de una persona, lógicamente lo que hay que tratar de hacer es quitarle esa carga negativa que tiene modificando los pensamientos. Es la única manera de conseguir modificar el efecto que puedan tener determinadas palabras en nuestra cabeza, porque claro, compromiso, exposición, discurso, charla, conferencia, presentación, todo eso puede tener también en la gente que tiene miedo, tiene ese peso de provocar un estado anímico negativo frente al hecho de tener que hablar en público, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces la única forma de modificar eso es modificando los pensamientos. Si yo tengo unos pensamientos negativos hacia algo, no tengo otra forma más que intentar con la fuerza de mi mente cambiar esos pensamientos negativos como mínimo en quitarles el efecto negativo y destructivo que tienen en mi subconsciente. Y si es posible incluso cambiarlos por unos efectos positivos incluso frente a esos efectos negativos que pueda tener. Eso tiene algo que ver con la PNL o programación neurolingüística, que está estudiada y que también algo enseño en mis cursos de alguna forma, porque todo no se puede, pero en fin, con mayor o menor medida procuro enseñar algunos recursos de este tipo para conseguir que determinadas situaciones, palabras, actos, incluso olores, canciones, recuerdos que tienen un efecto negativo en mi cabeza, conseguir quitarles esa carga negativa y si es posible, que es posible, con esfuerzo lógicamente, pero es posible, cambiar esa carga negativa incluso en una carga positiva. Por ejemplo, el hablar en público. Y entonces a la gente que tiene miedo, solamente la idea de hablar en público tiene ese efecto negativo que puede tener, como decías, la palabra muerte, la palabra desengaño, la palabra desamor, la palabra traición, yo qué sé, las palabras cáncer, lo que sea, enfermedad. Bueno, pues entonces yo me centro lógicamente en el efecto negativo que tiene en determinadas personas la palabra o la expresión hablar en público. Y basta con decir eso, hay personas que de repente con eso ya se atenazan, les entra el miedo provoca el estrés, en fin, es un proceso que es largo de explicar, que ahora no voy a entrar en él, ¿no? Pero eso es posible cambiarlo, es posible cambiarlo. Eso se llaman los anclajes de PNL, es un tema muy interesante. Anclajes de PNL, de programación neurolingüística. Y entonces es conseguir, fíjate, que mediante un simple gesto de tu mano, por ejemplo, puedas conseguir crear un estado emocional en ti mismo, lógicamente, favorable, positivo, frente a esa carga negativa que tiene esa situación, la que sea, de ver a esas personas o de escuchar determinada canción o de tener determinado recuerdo que me tiene traumatizado porque fue un accidente o algo, yo que sé, qué es lo que pasó, lo que sea, un disgusto que tuve. Bueno, eso es posible cambiarlo. Los psicólogos lo saben perfectamente esto. Yo no voy de psicólogo por la vida, pero algo de esto sí que he estudiado y lo ponemos en práctica en mis cursos. Es posible cambiarlo. Pero insisto, todo está en la Ujú. fuerza mental personal de cada uno. Y quería, hace poco quería compartir una idea en un canal que tengo, uno de los canales, cuando te viene un shock, ¿es posible que se supere ese shock riéndote? Por ejemplo, cuando te viene un trauma, por ejemplo, que viene que Sí, se muere tu hijo y tu esposa en el mismo momento, algo traumático que es una locura, ¿no? Si tú te sí. ríes y dices, no tiene sentido ninguno, no tiene sentido, o sea, ¿qué sentido tiene que muera mi hijo en el parto? O sea, no tiene sentido. Eh, ¿El reírse quita peso? Puede ser una herramienta potente, no lo Hombre, sé. te puede tomar por loco, desde luego, decir, pero ¿cómo se le ocurre reírse cuando un ser querido suyo ha fallecido, ¿no? Pero bueno, puedes hacerlo, si no físicamente por fuera, porque te van a decir que estás loco, puedes hacerlo internamente. Es decir, en definitiva, ese reírte que estás diciendo, ¿qué es? Es desdramatizar aquello. Mm, Desdramatizarlo, es quitarle
la importancia que la tiene, claro que la tiene, pero Claro. ¿qué consigues con machacarte emocionalmente, sufriendo con aquello? Bueno, pues eso tiene que ver, por cierto, de alguna manera tiene que ver con una palabreja que se ha puesto muy de moda con motivo de la pandemia y que yo he practicado y he venido predicando porque la descubrí hace muchos años y la enseñaba a mis alumnos. Es la famosa resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de superar un trauma, un revés gordo de la vida, pero gordo, gordo, o sea, como dicen los psicólogos, no de cualquier tontería, no, no, de lo más terrible que te puede pasar en la vida. Una enfermedad grave, la muerte de un ser querido, la ruina económica, la pérdida del trabajo, cosas, un desengaño amoroso, son cosas que hacen sufrir a las personas, claro que sí, hacen sufrir y mucho. Bueno, pues hay personas que eso consiguen gestionarlo de la mejor manera posible y superarlo, ese es el asunto, y hay otras personas que se dejan llevar por esas emociones negativas que se le han producido con ocasión de esos acontecimientos terribles y acaban regodeándose en su sufrimiento y siguen sufriendo y siguen provocando en su organismo el estrés que les provoca cada vez que piensan en esa situación horrible que se le ha producido en la vida. Y otras, en cambio, pues se lo toman, como se dice vulgarmente, con más filosofía, ¿no? Entre comillas, lo de filosofía, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tómatelo con más filosofía. Eso es una frase que decimos muchas veces, ¿no? Tómatelo con calma, tómatelo con serenidad, no dramatices tanto. Si ha ocurrido, ha ocurrido, y si no puedes evitarlo, ¿qué vas a hacer? ¿No? Una frase que digo muchas veces, que repetía una hermana mía mayor, que decía, vamos, que no es que ya se lo inventó, sino que es algo que está en la cultura popular, que decir, si algo tiene solución, ¿por qué te apuras? Es decir, aplica la solución y adelante. Y si no tiene solución, ¿por qué te enfadas? Es decir, ¿qué consigues enfadándote cuando una situación no tiene solución? Es irreversible. No puedes hacer nada por cambiar eso. Y entonces, ¿qué consigues enfadándote? Sufrir tú, tener ese estrés que te está machacando mental y anímicamente, haciéndote pasarlo fatal, haciendo que tu vida pues empiece a ser un drama, haciendo sufrir a los de tu alrededor, etcétera, ¿no? Y eso es muy peligroso porque de ahí, si no se va con cuidado con eso, uno puede acabar con la depresión. Y eso sí que es un tema gravísimo que ya requiere la intervención de psicólogos, de psiquiatras, en fin, ya. Pero que en muchos casos, o por lo menos en no pocos casos, esa depresión, ojo, acaba en el suicidio. La gente que se suicida previamente, muy probablemente ha estado sufriendo un proceso de depresión gordísimo. Y a ese proceso de depresión gordísimo ha llegado porque todo tuvo su origen en aquella situación que no supo gestionar bien anímica y emocionalmente, y dejándose llevar por la desesperanza, por la desilusión, por el no saber ya cómo solucionar aquello, pues puede acabar uno en el suicidio. O sea que yo siempre digo a la gente, ojito con esto, gestiona bien desde el principio cómo actúas o qué actitud tienes, actitud, de la que yo insisto mucho con la importancia de generar actitudes positivas, para conseguir que esas cosas que ocurren en tu vida no tengan esa fuerza tan terrible que puede tener el llegarte a llevar a una depresión. La resiliencia es la capacidad que tenemos todos los individuos, todos lo tenemos, unos lo ponen en práctica y otros no, para luchar en contra de la corriente, como dice un psicólogo, para luchar en contra de la corriente y superarla. Es decir, luchar en contra de esas desgracias que te están ocurriendo y conseguir tirar para adelante y conseguir no ser una persona desgraciada. ¿Y es posible de que la depresión sea una llamada a la acción? De que tienes que Una hacer llamada una a la llamada a la acción, acción. dices. Sí, o sea, que tu vida, si tu vida no está bien, es tu cuerpo diciéndote tienes que cambiar, ¿no? Si te quedas en ese estado, Sí, claro, será claro, una pero es que espiral, ¿no? ese es el asunto. Si no tienes, sí que tienes la capacidad, perdón, iba a decir si no tienes la capacidad, sí que la tienes. Si no te das cuenta De que de tienes que la tienes capacidad. esa capacidad de poder salir de eso, no vas a hacer el esfuerzo. Claro. Recuerdo una persona que tuvo depresión, una persona conocida mía hace muchos años, me decía, es que cuando estás en plena depresión te sientes como en un pozo y desde el brocal del pozo
unos metros ahí arriba, te están diciendo, te echamos la cuerda, cógete a la cuerda que te sacamos del pozo. Dice, pero tú no tienes fuerza ni para coger la cuerda. No tienes fuerza ni para cogerte de la cuerda. Ese es el testimonio personal de una persona que pasó una depresión, consiguió salir de ella y luego me contaba cómo había sido esa experiencia. Y me recuerdo que me puso este ejemplo y dije, terrible, ¿no? O sea, te echan la cuerda para salir, venga, agárrate que te sacamos del pozo. Y tú miras la cuerda y dices, pues es que no tengo fuerza ni para cogerme a la cuerda, ¿no? Por Entonces, eso la entonces depresión requiere la intervención claro, y para eso están los psicólogos que ayudan a superar esto, ¿no? Pero claro que es un llamamiento a la acción, pero si la persona que lo está sufriendo no lo ve, no se convence, no es capaz de hacer el esfuerzo mental de decir, tengo que salir de esto, tengo que nadar en contra de la corriente. Si no nadas en contra de la corriente te llevará a donde la corriente quiera llevarte, pero no donde tú quieras ir. ¿Me explico? Yo todo eso ya digo que yo no soy un especialista, ni psicólogo, ni mucho menos, ni muchísimo menos psiquiatra, solo faltaría. Pero de la experiencia de la vida y de haber tratado con tanta gente y de haber visto tantos casos y tantas situaciones, creo que yo esto lo he dicho incluso delante cuando he dado cursos en hospitales a personal médico, a médicos y médicos veteranos, etcétera, doctores, doctoras, y les he dicho, si digo una tontería me lo decís y yo me corrijo, por favor. Y me dicen, no, lo explicas bien y lo que dices es correcto, ¿no? Entonces yo estoy de alguna manera es decir, tengo el certificado por parte de médicos incluso que me han dicho que lo que explico a mi manera, lógicamente, es correcto, ¿no? Con lo cual esto es importantísimo, claro. La mente, es la mente, es la mente. Y todo parte de los pensamientos. Yo digo, mira, muchas veces digo esto para que se tenga claro. De conforme sean tus pensamientos, van a ser tus emociones. ¿De acuerdo? De cómo sean tus emociones, van a ser tus sentimientos. De cómo sean tus sentimientos serán tus actitudes, actitudes con C, no aptitudes, sino actitudes. ¿Qué actitud tienes tú frente a las situaciones, frente a las cosas? ¿No? De conforme sean tus actitudes, van a ser tus decisiones. Y conforme sean tus decisiones, serán, claro, las acciones que acometas. Quien estudia todo esto muy bien es el neuromarketing, que lo estudia muy bien para generar en nosotros actitudes positivas hacia el hecho de la compra de determinado producto o servicio y la decisión, por tanto, y la acción de comprar aquello. ¿Y de dónde parte todo? De los pensamientos. Atención, ojo con esto, que esto es muy interesante y muy importante. Conforme sean tus pensamientos, claro, si te están lavando el cerebro, por eso se llama un lavado de cerebro, con pensamientos que te hacen tener unas determinadas emociones, sentimientos, actitudes, las decisiones que tomes y las acciones que hagas estarán en consonancia, claro, con esos pensamientos que son los que han originado todo ese proceso. Y entonces, si a ti te dicen que matar, por ejemplo, matar no está mal. Oye, robar no está mal. Porque, hombre, pues oye, si robas a alguien rico, pues les sobra el dinero. Y entonces autoconvencimientos morales que hacen que esa persona sea capaz de hacer algo que al resto de los seres humanos, pero qué barbaridad está diciendo esta persona. Sí, pero a esa persona le han estado imbuyendo en su cabeza, y no quiero entrar en determinados temas, pero en nuestro alrededor tenemos montones de ejemplos que podríamos comentar que van en esa línea. Porque ya lo he dicho, si te dicen que matar no está mal, porque está al servicio de un ideal, de una determinada idea política, etcétera, pues ahí es donde nace el terrorista, perdóname. Yo siempre he dicho que el terrorista no es un asqueroso asesino, estoy convencido que no. Es alguien que se ha imbuido de ideas de que tiene que liberar a su pueblo frente al opresor y entonces pues le está permitido moralmente, si es que se plantea cuestiones morales, le está permitido actuar de determinada forma para conseguir ese objetivo. Bueno, eso es entrar en terrenos muy importantes y muy delicados, pero es que todo parte de lo mismo. Estudies como lo estudies, lo que estudies. Todo parte de los pensamientos, señoras y señores. Por tanto, gestione usted bien sus pensamientos, gestione unos pensamientos racionalmente equilibrados, positivos,
Y entonces es cuando conseguiremos tener una personalidad lo suficientemente fuerte para oponernos a cosas que se nos quieran decir y en las que no estemos de acuerdo, no dejándonos arrastrar por la corriente de, bueno, pues como lo hace todo el mundo, o como esto es lo que se lleva, o como esto es lo que se dice, pues entonces yo, pues bueno, pues me dejo llevar y, uy, es que pensar es muy complicado, etcétera, etcétera, ¿no? Como ves, si tiramos de este hilo, vamos muy lejos. Hay una frase, al principio era el verbo. Esa Sí, frase se dijo hace miles de años. Está muy, esto sí, en la esto- Biblia, eso es de la Biblia. eso es PNL, ¿no? Claro, el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra era Dios, decía, la palabra era Dios, porque Dios es la palabra, es Dios. Entonces, eso, claro, claro, eso es todo, la fuerza de las palabras es la fuerza de los pensamientos, porque las palabras nos transmiten determinadas ideas. La carga, hemos dicho antes, ¿no? Lo de cáncer, lo de enfermedad, desengaño, amor, odio, nos provoca determinada reacción en nuestro subconsciente. Y entonces de esos pensamientos que se generan en mi cabeza se deriva todo lo demás que ya he comentado, ¿no? Claro, claro, es interesantísimo, es un tema muy interesante, pero lo interesante y lo importante es que cada cual fuera capaz de gestionar de verdad bien esos pensamientos para conseguir unas actitudes positivas ante la vida. Y es mucho poder, ¿no? El saber que tú eres creador de tu propia realidad, ¿no? Es una... Hombre, por supuesto, claro, claro. Es un poder enorme el que tenemos las personas, pero enorme. Por eso es lamentable que haya personas que dicen, bueno, yo prefiero no pensar, pues me dejo llevar por lo que dice la masa, por lo que dicen los demás, porque, bueno, pues sí, pues esto lo hace todo el mundo, pues yo también. Qué pena, ¿no? Qué pena. La gente que ha tenido una buena educación consiste, entre otras cosas, en saber gestionar bien las emociones, saber gestionar bien los pensamientos, las ideas que dejas que se aniden en tu cabeza. Yo he dicho muchas veces en mis clases a mis alumnos que el subconsciente es como un terreno, una tierra donde quieres que nazcan ahí y crezcan buenas tomates, ¿no? O buenas lechugas, o buenas flores, o buenas, lo que sea, buenas plantas en general, ¿no? Bien, ¿cómo tiene que ser esa tierra entonces? Como decimos, un sustrato vegetal, le llamamos así, ¿verdad? En jardinería se dice así, sustrato vegetal o los agrónomos en los huertos, en los campos, tiene que tener un buen sustrato vegetal que tenga riqueza en nutrientes, que son los minerales, en fin, los nitratos, fosfatos, lo que sea, que yo no entiendo de eso, pero sé que, lógicamente, un buen sustrato vegetal debe tener esos minerales adecuados, esa tierra debe ser rica para que cuando cae ahí la semilla y aquello se riega y le da el sol, la planta empieza a crecer y crece sana. Hay una cosa maravillosa en los evangelios, porque un tal Jesucristo, que creo que mucha gente conoce, ¿verdad? Dice, la Biblia dice, y no les decía nada si no eran parábolas, porque era muy típico de antiguamente y más en el Oriente Medio y tal, pues el hablar con ejemplos. A mí me gusta mucho poner ejemplos, por eso. Bueno, pues este es un ejemplo que pongo yo precisamente. Hay una parábola, las parábolas era lo que Jesucristo decía a sus discípulos, a sus apóstoles, para enseñarles y decirles las cosas que quería decirles, ¿no? Cosas tremendamente difíciles de entender, de que Jesucristo era Dios, que era el Hijo de Dios, que había venido al mundo y tal. Imagínate tú aquellos apóstoles incultos, más incultos, vamos, pues pastores y pescadores de Galilea de hace 2000 años, que llega un tío que les dice que es el Hijo de Dios, etcétera y tal. Bueno, pues les hablaba, dice, no les decía nada si no eran parábolas. Y entonces les decía esta parábola, la parábola del sembrador, que a mí me parece preciosa la historia esa, está en los evangelios, ¿no? Salió el sembrador a sembrar y empezó a echar la semilla, ¿no? En el campo. Parte de la semilla cayó en el camino, otra parte cayó entre piedras, otra parte cayó entre zarzas y otra parte cayó en terreno bueno. La que cayó en el camino, ¿qué pasa? Dice, vinieron las aves del cielo y se las comieron, las semillas esas no dieron fruto. La que cayó entre piedras, pues nada, entre piedras tú me dirás que si no hay ahí nutrientes, no, se quedaron ahí, se agostaron y nada. La que cayeron entre zarzas, dice, hombre, echaron algo de raíz y empezó a crecer la planta, pero claro, envuelta entre zarzas, pues las zarzas se comieron esa planta entre malas hierbas y no hizo nada. Y otra parte de la semilla cayó en tierra buena
y esa es la que dio, dice, 100 por 1, ¿no? Es decir, de cada semillita que he hecho de trigo, se supone que el ejemplo era el trigo, que era lo típico, de cada semillita nacía una espiga que daba igual 80 o 100 granos de trigo más, ¿no? Y lo dice así, es una historia muy bonita, pero es un ejemplo clarísimo que yo veo la metáfora perfecta para nuestra mente. Una palabra. Procura crear un buen sustrato vegetal en tu cabeza, caramba. No dejes que te entren tantas ideas negativas, tantas ideas destructivas, tantas ideas que no sirven para nada. Procura que entren buenas ideas, reflexiónalas, cuídalas, riégalas, y entonces eso es un buen terreno vegetal, tiene unos buenos nutrientes, y entonces las ideas positivas y crezcan buenas plantas, es decir, crezcan buenas actitudes positivas en la vida, que son las que te van a hacer tener una personalidad suficiente para poder afrontar cualquier situación en la vida con entereza, con valentía, con disponibilidad, con alegría, con serenidad, etcétera, etcétera, ¿no? No dejándote arrastrar por la corriente de todo lo que hemos dicho antes. Bueno, ¿Te ha gustado? ahí está hablando de la palabra, ¿no? Ahí está hablando de que él da su Claro. mensaje, ¿no? Y va a haber gente que lo acepte, gente que medio lo acepte y gente que sí, ¿no? Así es, claro. Pues ya ves, Jesucristo llegó, dijo que era el Hijo de Dios y tal, y bueno, entonces, pues este es un cantamañanas, otros, pues este no sé quién y sé cuánto y tal, y otros dijeron, sí, pues nos lo creemos, hemos visto que hace milagros, joder, tío, que hace ver a los ciegos, que hace andar a los cojos, que no sé qué, que cura, ha resucitado incluso a los muertos, a su amigo Lázaro, tal, a la hija de un centurión o no sé qué tal, bueno, quiero decir, bueno, y le hemos visto que resucitó, joder, y dice San Juan, dice en su evangelio al final, que me parece espectacular, que dice, y esto os lo cuenta el que lo vio para que también vosotros creáis. Es decir, ya, ¿qué más puede decir? Que él lo ha visto, que lo ha visto morir, lo ha visto resucitar y lo ha visto tal. Bueno, pero entonces eso, ¿qué pasa? Pues eso, ahí está, la realidad es esa, lo que nos cuenta. Bueno, pues esos cuentos chinos, ¿qué va a ser? Tal. Pues bien, pues nada, la actitud de cada uno es distinta, lógicamente. Hay quien dice, pues eso son cuentos chinos, cuentos de Oriente, que vea, eso son mentiras, y otros que dicen, oye, pues sí, esto me lo creo, esto es verdad, y fíjate tú nada menos por el cristianismo, fíjate tú si en la historia ha sido importante y ha influido e influye en millones y millones de seres humanos. ¿Qué significa eso? Aceptar o no aceptar determinadas ideas. Yo siempre digo, cada uno es libre, tú eres libre, claro que eres libre, de creerte algo o no creerlo, de aceptar una idea o no aceptarla. El político, descendiendo ya a lo más vulgar y corriente de nuestros días, el político te transmite unas determinadas ideas, cualquiera de ellos. Bueno, pues unos las aceptan y otros no. A las de este me las creo, las de este otro no me las creo, las de este me cae mal, aquel otro me cae bien, pero tú eres quien decide. ¿Me explico? Y claro, pues eso, a la hora de votar, que es lo que hemos hecho hace poco, ¿qué hacemos todos? Decidir a quién le doy mi apoyo, en quién creo que me dice la verdad, quién creo que me miente menos, porque decir la verdad, no todos dicen la verdad. Bueno, perdonad la broma, pero es algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues es así, y así continuamente en la vida, en el trabajo, en el trabajo. Entonces, un buen líder, por ejemplo, es que nos podíamos ir a temas interesantísimos, pero complicados. El liderazgo. Para ser un jefe no es ser un líder. Quiero decir, lo ideal para un buen jefe es ser un buen líder. Pero para ser un buen líder, hace falta una serie de condiciones personales y de actitudes, ya estamos otra vez con las actitudes, actitudes personales para conseguir que cuando tú dices las cosas tienes la autoridad, es decir, llegas a esas personas y esas personas que están a tus órdenes, digámoslo así, creen en ti. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de transmitir ideas positivas, sinceridad, naturalidad, honestidad, etcétera, y conocimientos de lo que estás diciendo, es decir, autoridad. Eso es la autoridad. La autoridad es eso. La autoridad es los conocimientos y las actitudes positivas. La autoridad no es el yo ordeno, mando y te castigo. Eso es el poder, que es distinto. Como decían en el derecho romano, la potestas frente a la autoritas, ¿no? El poder frente a la autoridad. Entonces, un jefe que se impone porque tiene poder, porque es capaz de castigar, es capaz de sancionar, eso no es un líder. El líder es el que tiene autoridad, es decir, el que cuando él dice las cosas, o ella, evidentemente, ¿entendéis? Cuando dice las cosas, la gente dice, es que lo ha dicho fulano, es que lo ha dicho Mengana, es que lo ha dicho María Teresa o es que lo ha dicho Julio. Oye, es una persona que
transmite, y entonces todo el mundo le sigue a ojos ciegos, como quien dice, porque tiene autoridad, porque tiene liderazgo. Eso es ser un líder. Y el líder, evidentemente, arrimó las ascua a mi sardina, el líder tiene que saber comunicar con eficacia. Un líder que no sepa transmitir sus ideas con eficacia, con la emoción que he dicho antes, que es importante que transmita, mal líder va a ser. O sea, mal líder, es decir, no va a ser un líder, se ponga como se ponga. ¿Y de dónde viene la palabra? ¿Cómo surgió ese poder? ¿De dónde viene eso? Pues eso viene de la evolución del ser humano y de la evolución de nuestro cerebro a lo largo de miles y miles de años, que de hacer gruñidos que hablaría, imagino yo, a los seres humanos de primitivos, pues hablando y a base de sonidos se irían en tal, y poco a poco el cerebro se fue. Esto me lo invento yo, pero vamos, supongo que es así. No soy una autoridad ni mucho menos en la materia, pero me imagino que los filólogos que estudiarán estas cosas y los antropólogos pues dirán algo parecido a esto, ¿no? Y con los siglos, a base de evolución y evolución, el cerebro humano fue siendo capaz de emitir sonidos inteligibles para la otra persona. Y entonces pues aparecieron los idiomas, claro. Y entonces en cada territorio, la Torre de Babel famosa que está en la Biblia es una metáfora, lógicamente, de lo que significó aquello, ¿no? Entonces, pues cada sitio, pero evolucionó esa capacidad de comunicarnos mediante estos sonidos. Estos sonidos. Estoy produciendo unos sonidos, pero como tenemos un lenguaje común, nuestro lenguaje español o castellano es común, pues entonces nos podemos entender. Sonidos. Y si yo digo so, ni, dos, esas tres sílabas forman una palabra y la palabra es palabra sonidos. Y entonces yo digo sonidos y tú me entiendes, ¿no? If I try to speak English, you can understand probably. Entonces, claro, si me paso al inglés y tal, y tú sabes inglés, pues bueno, sí, nos entenderemos. Je parle français, très bien. Bueno, très bien no. La verdad es que très bien no, porque lo tengo muy olvidado. Pero bueno, puedo defenderme en francés. Bueno, pero claro, ya en alemán nada, en chino, japonés tampoco. Y entonces es el problema. Pero el ser humano, claro que tiene un don maravilloso, que es el don de la palabra. El don de la palabra. No lo tiene nadie más. Ya pueden decir, sí, los delfines hacen y hacen sonidos y no sé qué. Vale, pero son lenguajes muy limitados y muy esquemáticos y no tienen nada que ver con la maravilla de la riqueza del lenguaje, de la voz humana, que es capaz de producir ideas y poemas y canciones y tal, con conjuntos de sonidos que salen por nuestra boca. Tú piensa lo que es esto. So, ni, dos, como he dicho antes, pues unas sílabas, so, ni, dos. Pues es una palabra, pero claro, una palabra que nos transmite ideas y esas ideas nos transmiten unas determinadas emociones, como ya he dicho no sé cuántas veces en esta entrevista. Es que es un tema maravilloso, es un tema el de la comunicación oral humana. Mira, esto es algo precioso porque andamos y no somos conscientes de que andamos, ¿no? Andamos, tú andas y dices, oh, sí ando, sí, pero piénsalo, qué maravilla es andar, ¿verdad? Ves, miras tu alrededor y ves cosas, es fabuloso poder ver. Sí, y no le damos importancia porque abrimos los ojos cuando nos despertamos por la mañana pues, y empezamos a ver. Sí, díselo a un ciego, si es maravilloso o no. Dile a un paralítico si querría andar o no querría andar. Claro que querría andar. Pero los que andamos o los que vemos no le damos importancia a esas facultades. Pues esto es lo mismo. Si yo tuviera un problema ahora, mi mujer me dice siempre que me debería hacer un seguro de mi voz, porque si yo pierdo la voz, claro, pierdo mi instrumento de trabajo esencial. Entonces, si yo me hacen una traqueotomía, lo que sea, ¿no? Conozco a alguna persona que habla así, no se le puede entender casi porque no puede hablar. Bueno, es un problema horrible. Bueno, pues entonces yo digo siempre, oye, pues da gracias a Dios de que puedes andar, de que puedes ver, de que puedes mover las manos, de que puedes hablar, que es una de las facultades maravillosas. Pues entonces, además de que puedes hablar, yo ahora lo que procuro decirle a la gente es, aprende a hablar bien en público. Ay, no, es que eso me da mucho miedo, es que yo, deja, yo ya hablo con la gente, sí, a dos personas, sí, pero cuando tengo 5, 6 o 10 ya me pongo muy nervioso, ya no puedo. Aprende a hacerlo porque vale mucho la pena, de verdad.
Y bueno, para terminar también quería decir eso, que hacemos la palabra y el hablar bien hace de este mundo un lugar mejor, ¿no? Por supuesto que sí. O peor, depende. Ujú. Ah, claro, depende. Una vez más, ¿de qué? De la actitud de cada uno. Claro, pues si tengo unas actitudes negativas, si soy una persona destructiva, negativa, que estoy siempre quejándome de todo, que amargo la vida de los de mi alrededor, o soy un déspota, o soy un chulo, o soy un violento, bueno, todo esto aquí entraríamos en temas de psicología, pero claro que sí. O soy una persona tan apocada, tan apocada, tan apocada, que me considero una mierdecilla que anda por la vida a dos patas. No, hombre, no, por favor, la gente que tiene una autoestima tan bajita. Los psicólogos dicen que en las relaciones interpersonales hay tres posibles comportamientos. El del agresivo, que es el que siempre tiene razón, el que acusa, pelea, agrede, insulta, nunca pide perdón porque él nunca se equivoca, etc. Una persona agresiva es una persona que crea mal ambiente a su alrededor. Después está la persona pasiva. Esto no es mío, esto es de psicólogos. La persona pasiva es la que no habla por no ofender, que se dice vulgarmente, ¿no? ¿Verdad que decimos esa frase? Ese no habla por no ofender. ¿Por qué? Porque se cree que cada vez que va a hablar ofenderá a alguien. Entonces, mejor me callo, no digo nada, yo no aporto mi granito de arena en una reunión de trabajo, yo no doy mi opinión, uy, no, que puedo molestar a alguien, no reclamo mis derechos, porque pues déjalo, ¿qué más da? Dejámoslo correr. Hombre, no dejes que te pisen. Bueno, entonces estoy diciendo los dos extremos, el agresivo y el pasivo. Y el de en medio, que es el ideal, es el asertivo. Y la asertividad es otro tema interesantísimo, ¿eh? La asertividad. Entonces la persona asertiva es la que tiene un perfecto equilibrio y no es ni agresivo, ni mucho menos, ni agresivo, ni es tampoco pasivo. Es una persona asertiva, que dice las cosas con naturalidad, que sabe reclamar sus derechos, que da su opinión en un momento adecuado, sin ofender, sin molestar, es decir, decir lo que tengas que decir sin ofender, pero sin pedir perdón. Eso es un poco la idea central de qué es la asertividad. Es ser capaz de hablar sin ofender, pero sin pedir perdón. Entonces es aquello de, oye, disculpa José Luis, es que no estoy de acuerdo contigo porque creo que en una reunión de trabajo, por ejemplo, oye, pues expresa tu opinión, ¿por qué no? Eso da de sí también muchísimo, ¿eh? La asertividad, otro tema interesantísimo del que me ocupo también en mis cursos para dotar de esas actitudes positivas a mis alumnos.